Dice, amén, como me gusta. Aleluya. Amén. Amados, oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar en tantas maneras. Gracias, Padre, porque nos ama. No podemos tomar por sentado que tenemos un Dios que nos ama. Nos ama tanto que se acerca a nosotros, que nos toca, aunque habita dentro de nosotros y nos llena de su poder y nos transforma de adentro por fuera. Gracias, Espíritu Santo, te queremos conocer mejor y desde ahora te invitamos en este lugar. Y mis hermanos, para aquellos ya diestros en la obra del Señor, levanten sus manos y oren conmigo. Ven, Espíritu Santo. Ven, acércate, Espíritu Santo. Siéntate sobre este espacio, sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, los invito a traer a la memoria mi mensaje. La última vez que tuve el privilegio de predicar aquí fue el día 25 de mayo. Y si acaso no han visto ese mensaje o han leído las notas, les invito que visiten de nuevo esa palabra, porque esto es como si fuera la parte 2 y en agosto tal vez la parte 3 de ese mismo mensaje. La pregunta central de ese mensaje fue esta. Próximo slide, diapositivo, Emily, gracias. ¿Qué significa abrazar nuestro llamado apostólico como iglesia? ¿Qué significa abrazar nuestro llamado apostólico como iglesia? ¿Se acuerdan, hermanos, que ese mensaje lo prediqué el domingo después que observamos el tercer aniversario de la partida de nuestro pastor Roberto Miranda, quien fue nuestro pastor por más de 40 años. Y aunque él nunca se llamó apóstol, que hay gente con tarjetas de negocios que es bueno conocerlo, el apóstol tal y tal. El pastor Roberto jamás se llamó apóstol, pero si hubo claramente un ministerio apostólico sobre un ser humano, fue el pastor Roberto Miranda. Él tenía claramente sobre él un manto apostólico. Pero aún después de haber perdido al pastor Roberto en 2022, no cabe duda que un Dios soberano, misericordioso y generoso ha mantenido un manto apostólico sobre esta iglesia. El manto sigue cubriendo esta ciudad y esta región. Y el reto es eso. ¿Qué haremos con eso? ¿Cómo cuidarlo? ¿Y cómo honrarlo? Y concluimos que si algo significa ser mayordomos, como una iglesia apostólica, mayordomos
de un manto apostólico requiere por lo menos estas dos cosas de nosotros. Primero, que seamos una iglesia que busca la llenura del Espíritu Santo. Que seamos una iglesia que busca la llenura del Espíritu Santo. Y segundo, que seamos una iglesia que activamente y radicalmente busca que nos amemos los unos a los otros. Busca que nos amemos los unos a los otros. Amén. Amados, esto es tan importante. Cuidado, el que no quiere caldo, se le van a dar 3 tazas, ¿ok? Esto es tan importantes son estos temas que les prometo dedicar un sermón a cada uno de ellos en torno. En otras palabras, explorando lo que significa cada una de estas prioridades. ¿Qué significa que seamos llenos del Espíritu Santo? ¿Y qué significa que nos amemos los unos a los otros? En agosto, con Dios delante, oirán un mensaje acerca de esto. ¿Qué significa que nos amemos los unos a los otros? Hoy nos enfocaremos sobre esa primera pregunta. ¿Qué significa que seamos llenos del Espíritu Santo, tanto como individuos y como iglesia? Y para mejor entender esto, regresaremos al momento primordial para la doctrina de la llenura del Espíritu o el bautismo en el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, relatado en el 2º capítulo del libro de los Hechos. A propósito, miren acá un momento. Primeramente, jamás lo que lograré será una introducción nada más de un tema que tal vez despertará más preguntas que respuestas en esta tarde. Hubo una vez el pastor a cada rato, el pastor Roberto predicaba acerca de esto. Hubo un año en que él dedicó una serie de 12 mensajes, 12 predicaciones, sermones acerca del bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Es un tema tremendamente abarcador. Y hoy es meramente una introducción, pero esto sí les voy para aclarar. Pastor, usted habla de la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo como si fueran intercambiables. Esta tarde, y muchas veces sí, usamos esos términos intercambiablemente, y así haremos esta tarde, pero no son precisamente lo mismo. El bautismo en el Espíritu Santo es esa experiencia de una inmersión en el Espíritu Santo que se ve relatado en el capítulo 2 de Hechos, y experiencias semejantes que el Señor nos abre a explorar. La llenura del Espíritu Santo es lo que sucede como resultado del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es la manera en que el Espíritu Santo nos visita. La llenura del Espíritu Santo es lo que acontece cuando Él nos bautiza. Él nos bautiza y nos llena de su Espíritu. ¿Tiene razón eso? ¿Claro? Ok, no se apure, lo voy a seguir confundiendo. Bueno, próximo slide. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Próximo slide. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí ven esa frase. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Amén.
Aún ese primer día en que vino este fenómeno, este estruendo del Espíritu Santo, la reacción de muchos era confusión. Explícanos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Una buena manera de comenzar es con esto, el primer versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora pregunta, ¿qué hacían allí? ¿Qué hacían allí? Estaban esperando. Estaban esperando. Esperando precisamente ¿qué? ¿Por qué esperar? ¿Sabes por qué? Fácil. Estaban esperando porque Jesús le había dicho que esperaran. Le había dicho que le esperaran. Es más, fue una de las últimas cosas que les dijo. Una de sus últimas instrucciones. Próximo slide. Y estando juntos, esto es Hechos capítulo 1, versículos 4 al 5. Y estando juntos les mandó, fue un mandamiento, no una sugerencia. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Ahí ustedes ven de dónde sacamos esa frase, el bautismo en el Espíritu Santo. Viene de la palabra y el autor de esa frase es nada menos que Jesucristo. Y aquí llegamos a lo primero que tenemos que aprender acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Como así Jesús lo describe. O sea, pensemos bien. Vamos a usar nuestro sentido común. Estos 11, los 12 menos Judas, ellos, ¿cuál era su resumen? Estos 11 ellos caminaron 3 años con Jesús. A, B, Jesús ya los había ungido para el ministerio. Ya los había ungido para el ministerio. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 9? Comenzando con el versículo 1 y 2. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. O sea, esta gente, estos 11 hombres tan especiales, habían caminado 3 años con Jesús. Jesús los había ungido para el ministerio. Ellos tenían, como nadie más, experiencia haciendo milagros, o sea, sanando enfermos, echando fuera demonios. Y ellos tenían experiencia predicando el evangelio, aún en lugares a donde no los querían recibir. Y si eso fuera poco, ellos fueron testigos oculares de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Come on, ¿qué jamás les podría faltar para conquistar el mundo? ¿No creen que ellos estaban listos para salir de ahí y evangelizar hasta la China? Habiendo visto a Jesús resucitado de entre los muertos, habiendo caminado con él, ser su amigo por 3 años. These guys were ready, pensaban. Pero Jesús les dijo, no, esperen esto. Él les decía, hay algo más. Y es importante, hay algo más. Y es indispensable. Y esto no fue un mensaje que Jesús se inventaría a la última hora, o que hallamos por primera vez en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan lo que predicaba Juan el Bautista? Aún antes de que Jesús iniciara su ministerio. Próximo slide, por favor. Esto es Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo a la verdad
Oh, thank you, my dear. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, y él os, ahí está esa frase de nuevo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista no fue solamente el pregonero del ministerio de Jesús, pero también el pregonero del bautismo en el Espíritu Santo. El día 19, por ejemplo, en Hopkinton, amén, entre los olores de asados donde quiera, y la música de guitarra y alabanza, fantástico. Vamos a tener, el pastor Mick y yo y otros, el privilegio de bautizarlos, como bautizaba Juan el Bautista. Pero ni el pastor Mick ni yo te podemos bautizar en el Espíritu Santo. Solo Jesús te puede bautizar en el Espíritu Santo. Ese es su privilegio. Pues pongamos a pensar. Si Jesús le dice a sus discípulos, aún no salgan, esperen esto. Es porque aún no lo habían recibido, ¿verdad? No cuando al principio conocieron a Jesús. No cuando Jesús primero los llamó a seguirlo. Y ni siquiera cuando los ungió y equipó para el ministerio. El bautismo en el Espíritu Santo era algo aún distinto a todo esto. Y algo importante. ¿Cómo le explico? El bautismo, la palabra bautismo implica inmersión. Inmersión. Si su experiencia con el Espíritu Santo hasta aquí ha sido, digamos, hasta los tobillos, el bautismo del Espíritu Santo representa meterte de cabeza con Él. Con Él. Pero ¿por qué esperarlo? ¿Por qué hacerlo algo distinto? ¿Sabes qué? Una de las cosas que encuentro más, a mí me toca como 4 bodas y creo que una renovación de votos entre ahora y fin de septiembre. Por lo menos los que se van a casar, me encanta en sus ojos esa mirada de anticipación. Como que no pueden, sabemos lo que están esperando, ¿verdad? Señores. Y el primer date, amén, eso es importante. Pero aún en nuestras relaciones, el Señor ha creado un sistema en que hay más. Y que vale la pena, vale esperar. Vale esperar. Y la espera, la anticipación, la santificación, el anhelo, es parte de la experiencia. No está de más. Esto no es una transacción como meterle un vellón o un dólar a una máquina de Coca-Cola. Esto se trata de una relación. Tanto con Dios como con uno a otros. Algo acontece mientras oramos, mientras gemimos, tanto a solas como juntos como un pueblo. Estamos haciendo espacio. Estamos haciendo lugar. Eso nada más tiene valor. Eso es precioso, como las noches que nosotros hemos compartido aquí, intercediendo por Hannah Daniela y por otros más, pero saliendo de aquí, baja una dulzura del Espíritu Santo y nadie se quiere ir de aquí. Y el espera es lo que lo hace tan especial. Él promete tarde o temprano que el momento llegará. La visitación anhelada, la importación anhelada, la llenura anhelada, la llenura llegará. Y como declara la palabra,
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, amados, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo ha llegado en su bautismo, su llenura? Algo es diferente. Algo ha cambiado. Esa es la palabra, manifestaciones de su presencia, de su llegada. Y ahora sí, Emily, el próximo slide, el número 6. Hoy estaremos tratando, con la ayuda de Dios, 3 tipos de manifestaciones. Y yo para mí, en mi opinión, los tengo aquí en orden de importancia. La más importante siendo la última. Primero, manifestaciones físicas. Luego, el despertar de dones espirituales. Y por último, yo creo que el más importante de todos, presencia del fruto del Espíritu. Ok, comencemos con la primera manifestación. Manifestaciones físicas. Y se les aparecieron lenguas, dice Hechos capítulo 2, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ok, miren acá. No sé si a usted ya la palma de su mano están sudando, pero a mí se me cuesta agarrar el micrófono de lo mucho que mi mano está sudando en este momento. ¿Sabes por qué? Confessions. Por lo general, cuando hablo del bautismo en el Espíritu Santo, lo último que yo toco son las manifestaciones físicas. ¿Por qué? Por buena razón. Hay 2 extremos que vivo velando. En un extremo, la gente se obsesiona con las manifestaciones físicas y sobre todo una de esas manifestaciones, el hablar en lenguas, o el otro extremo, terminan siendo lo único, y para ellos termina siendo lo único, en que piensan cuando piensan en el bautismo del Espíritu Santo. Es su enfoque y se creen, eso es el principio y el fin de esta experiencia. O el otro extremo, se sienten tan amenazados por estos, tan repelados, que no quieren saber nada más. No quieren saber nada más del bautismo en el Espíritu Santo. Y tal vez quizás sería saludable dirigirnos a esto de una vez, quitarnos la curita y explicar de qué se tratan. Ok. ¿Cómo sé yo? Pensémonos, desglosemos eso. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha hecho residencia en mí, llenándome de su poder? Habrá una reacción emocional y muchas veces física innegable. Algo aparte de ti, pero sigues siendo tú, sigues el mismo, no pierdes tu mente. Así como Pablo escribe en 1 Corintios 14, el espíritu de los profetas se somete, está sujeto a los profetas. Nadie pierde la mente, pero cuando sucede, lo sabes. Tu mente, tu cuerpo, tus emociones te dirán que algo o alguien aparte de ti acaba de acercarse a ti, tocándote, cubriéndote, aún dentro de ti. Mis hermanos, espíritus malignos también hacen esto, ¿lo saben? Tal vez algunos de ustedes han tenido experiencia con eso.
lamentablemente. Y eso no se siente tan bien, ¿verdad? Para nada. Pero este es un buen espíritu. Este es un santo espíritu. Este es el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, una manifestación prominente de la visitación del Espíritu Santo fue que gente hablaron en lenguas. Y no solamente en el día de Pentecostés. El hablar en lenguas es una experiencia que se encuentra regado por todo el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento. Aún hay sombras de esta experiencia en el Antiguo Testamento. Hoy no tengo el tiempo para desglosar eso, pero hay evidencia aún en el Antiguo Testamento. Hay aún sombras y amados, el hablar en lenguas podría abarcar lenguas conocidas de la gente, como aparentemente sucede aquí proféticamente en Hechos capítulo 2, como lo que el apóstol Pablo llama lenguas angelicales. Lenguas angelicales. Vean 1 Corintios 12, 13 y 14. Lean Hechos capítulo 10. Lean Hechos capítulo 19. Lenguas angelicales. Pastor, ¿qué es eso? O sea, intraducibles. Intraducibles. Pablo hace esa distinción muy claro en 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Misterios. Y pastor, ¿y eso? ¿Con qué cómo en el mundo sucede esto? ¿Cómo en el mundo sucede esto? Déjame explotar el misterio. Pues fíjase, muy fácil. El Señor ha hecho esto tan fácil. Imagínense en esto, lo que aún no han tenido esta experiencia. Imagínense que estás orando o adorando, sea en español o en inglés. Es mucho más efectivo y más fácil si estás adorando en portugués. It's a joke. Okay. Y de repente te encuentras diciendo palabras como si estuviera balbuceando como un niño. Es tu propia mente, tu propia boca, tu propia lengua. Hace 2 minutos estabas hablando inglés. Tal vez te cansaste de en inglés, te estás tirando en español. Y de momento no es ni español ni inglés. Es una lengua que te estás, se supone, inventando en este momento. Y descubres que es una manera de orar o adorar. Una manera de conectarte con el Espíritu Santo. Y esta es la clave. Cuando palabras humanas te faltan. No sé si eso le ha pasado a usted. Cuando palabras humanas, that was me this morning. Esta mañana, después de una noche de un poquito de guerra espiritual, esperando el amanecer, ni el inglés ni el español me funcionó. Pero mis balbuceos eran en español y en inglés. Y le doy gracias al Señor que pude acudir a esta opción de una oración que venía directo de mi alma y que el Señor mismo interpretaba. Y como cualquier oración nos puede prender y apagar voluntariamente. ¡Chévere! ¡Qué rico es eso! Pero sepan esto. Y aquí estaremos hablando mucho balanceo. Pero la palabra también es claro que no todos hablan en lenguas. No todos hablan en lenguas. Pablo pregunta retóricamente en Hechos capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad?
¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta a esa pregunta retórica claramente es que no. No. Algunos hablan lenguas, pero otros no. Yo sí, pero Marina no. Ella, como muchos otros, experimenta otras manifestaciones físicas. En el caso de ella, lágrimas, bajo el poder del Espíritu Santo. Otros emiten ruidos, sonidos especiales. Mi suegra, su mamá, Toñita, la mamá de Marina, era una mujer de más de 90 años que, bajo la influencia del Espíritu Santo, yo solamente llegué a oír esto como 2 o 3 veces en los años que la conocí. Pero ella echaba unos gemidos como si estuviera rugiendo que te alzaban los cabellos. It was like, wow. Aún otros le dan con reír. Otros hablan de sentir un calor o un ardor en sus manos o pies. Interesante. Después del primer servicio tuvimos un momento de ministración. Y me compartió un joven, después del segundo servicio, que él sintió lo que solamente él había sentido una vez o una otra vez en su vida, en su país nativo. Él dice como si pastor, sentí como un calor, como una antorcha sobre mi cuello. Es uno de nuestros adoradores, por cierto, que sintió esta experiencia esta mañana. O tal vez otros hablan de sentir una profunda paz, algo fuera de este mundo. ¿Y qué esperaríamos? Hermanos, piensen bien. Se trata de Dios llegando a morar en ti, encendiéndote del dentro por fuera, convirtiendo tu cuerpo en su templo. ¿Cómo no será una experiencia emocional? Pero quizás para muchos esa es la parte más difícil de aceptar del bautismo en el Espíritu Santo. Sigue el relato de Hechos capítulo 2, en versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amados, a propósito, yo quiero que eso siga siendo su pregunta. Y que mientras vivamos como iglesia tengan sus mentes abiertas. Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. O sea, estaban borrachos. Ok. Respiren hondo. El bautismo en el Espíritu Santo ha sido y siempre ha sido controversial desde su primer día oficial. Desde el día 1, la gente lo ha burlado o simplemente lo han rechazado. Porque aún hoy, esta es una iglesia, yo estoy muy consciente que la congregación León de Judá es una iglesia muy diversa. Tenemos gente aquí que representa casi todo el gama del mundo cristiano. ¿Por qué es tan difícil aceptar esto? Yo diría hay 2 razones. Primero, a veces es difícil aceptar algo que no es racional, como que no tiene sentido de que el Espíritu Santo entrar en uno y tocarte. Aunque, cristianos, aceptamos que Jesús nació de una virgen, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo cubriendo a María y concibiendo a Jesús. También aceptamos, o espero que aceptamos la resurrección. Si no acepta la resurrección, ese es otro problema. Por favor, hablemos después del servicio. Aceptamos la resurrección, que es el Espíritu Santo cubriendo a Jesús y levantándolo de entre los muertos. Es uno y el mismo Espíritu Santo. ¿Ok? Sí, viola nuestra razón, pero también un Dios vivo viola la razón. Pero también tal vez hay otras razones por qué se nos hace difícil abrazarlo. Próximo slide.
tal vez tienen ciertas reservas acerca del movimiento que asociamos con el día de Pentecostés, del cual derivamos la palabra pentecostal. Pentecostal, ok, pastor, háblame straight, pastor. ¿Es León de Judá una iglesia pentecostal? Y como un buen abogado le digo, depende. Ok, ¿depende de qué? Depende si lo escribes con una P mayúscula o una P minúscula. A propósito, en su primer libro, En la tierra de los peregrinos, cuando el pastor escribe la palabra pentecostal o pentecostés o pentecostalismo, es con una P minúscula. ¿Y por qué? Con P mayúscula representa una denominación o un movimiento denominacional. ¿Ok? Que algunos, y esto tal vez no es justo para pintar a todos con el mismo cepillo, pero algunos asocian con cosas negativas como legalismo, falta de estructura, una preferencia al caos. Quizás como muchos de nosotros, quizás como un jovencito de 26 años que llegó a Cambridge, lamiando mis propias heridas, viene usted huyendo de experiencias así, ¿ok? No sería justo describir todas las iglesias pentecostales así, pero definitivamente les puedo decir con tranquilos, no nos describe a nosotros. Más bien aborrecemos estas prácticas. Jamás hemos sido y jamás seremos un gallinero. No se apure por eso. Desde el principio de esta iglesia. Ahora, con P minúsculo, describe una experiencia, esto es una experiencia compartida de todo el mundo cristiano, sin importar su denominación. Y a través de los siglos, los metodistas de los años 1700, los predicadores Jonathan Edwards y David Brainerd, viendo gente acercarse a Dios con lágrimas y gemidos en 1740, en el gran despertar. Gente cayendo al piso bajo el poder del Espíritu Santo al predicar Charles Finney durante el avivamiento de los 1840. Esto ha sido a través de los siglos. Y vemos esta experiencia pentecostal manifestado por todo el mundo cristiano. En noviembre, por ejemplo, estuve en el santuario de la iglesia Holy Trinity Brompton, HTB. Cuando ustedes oigan HTB, estoy hablando de ellos. Una iglesia anglicana en Londres. Durante la conferencia internacional del movimiento evangelístico Alfa. Mientras oraban, ven, Espíritu Santo, yo fui testigo de cómo gente anglicana, católicos, presbiterianos, etcétera, de todas partes del mundo, de Europa, África y Asia, lloraban y se caían y hablaban en lenguas por primera vez. Un consejo: al entrar por estas puertas, dejemos las etiquetas a un lado. Aquí no hay bautista, aquí no hay pentecostal, aquí no hay católico, aquí no hay anglicano. Aquí hay cristianos que están buscando el rostro de Dios. Si usted vino aquí, es porque tal vez a donde usted estaba no le fue tan bien y ahora estás aquí por buena razón. Y estamos todos aquí buscando algo nuevo y genuino, algo que sea bíblico y que refleja la verdad del Señor. HTB no era siempre así. Al principio de los años 1880 daba señales de morirse, como han hecho tantas iglesias anglicanas en Inglaterra. Pero entonces hicieron algo radical, algo
que puede oír familiar para aquellos de nosotros que nos recordamos la jornada espiritual de esta iglesia en Cambridge. HTB buscó la llenura del Espíritu Santo como una congregación. Nicky Gumbel, quien terminaría siendo pastor de HTB, describe sus primeros esfuerzos para suscitar y atraer el poder del Espíritu Santo. Él escribe: recuerdo muy bien la primera vez, el próximo slide, por favor. Thank you. Recuerdo muy bien la primera vez que escuché a alguien orar una de las oraciones más antiguas de la iglesia: ven, Espíritu Santo, con una expectativa real de que el Espíritu Santo vendría. Fue un domingo por la noche en 1982. Tuvimos una reunión en el cripto después de nuestro servicio de la tarde en HTB. Y mientras orábamos, ven, Espíritu Santo, vimos que ocurrieron eventos notables. Vimos a personas llenas del Espíritu Santo con manifestaciones físicas similares a los que describe el libro de los Hechos en el día de Pentecostés. Una iglesia anglicana, inglés. Vimos que se llevaron a cabo sanidades físicas extraordinarias. Al día siguiente, cuando otra vez oramos, ven, Espíritu Santo. Y dice él, Dios siempre está presente en su pueblo. Hoy, por su Santo Espíritu, dice él. Pero cuando oras, ven, Espíritu Santo, estás pidiendo un mayor sentir de la presencia de Dios. Un mayor sentir de la presencia de Dios. Y con ese mayor sentir, la presencia de Dios viene con una manifestación aún más dramático que la llenura, en la llenura del Espíritu Santo, que manifestaciones físicas. Y es esta, próximo slide. El despertar dones espirituales. El despertar dones espirituales. Sigue el relato de Hechos capítulo 2, comenzando con versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es las 9 de la mañana. Claro, él no está predicando en Villa de Milagro, pero no estamos borrachos. Hablando de un dramático antes y después. Un dramático antes y después. ¿Conoce quién es quien está hablando? Este es el mismo Pedro, hijo de Jonás, que apenas 50 días antes negó a Jesús. Y aquí, predicando acerca de este mismo Jesús con autoridad, a algunos de la misma gente quienes crucificaron a Jesús apenas 5 semanas antes, y dentro de unos metros de donde crucificaron a Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor promete esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Próximo slide. Gracias. Esa palabra que es traducido aquí poder en griego es dinamin, del cual derivamos la palabra, eso mismo, dinamita. Si estudiaron su química en la secundaria, y si no, aquí les voy a dar una lección rápida. Al prender el dinamita, aquí estamos de 4 de julio todavía, ¿verdad? Al explotar la dinamita, conviertes lo que los científicos llaman energía potencial, encerrada en su química interna, en lo que llaman kaboom, energía cinética, con el cual puedes anivelar una montaña. Lo prende, lo explota, conviertes energía potencial
en energía explosiva, energía cinética. ¿No fue eso lo que el Espíritu Santo hizo en Pedro esa mañana? Convirtiendo su energía potencial en Pedro. Ese denuedo, ese liderazgo, esa carisma, a propósito, que Jesús siempre veía en Pedro, pero tal vez muy pocos más lo veían. Jesús sí veía lo que estaba dentro de él. Y bajo el poder del Espíritu Santo, una energía cinética explosiva acontece. Y ese potencial brota a la superficie. Se hizo real y fue usado por el Espíritu Santo. Y aquí les tengo la mejor noticia que vas a recibir hoy. Es que la transformación no se limita a Pedro y a los apóstoles. Dentro de ti está la misma energía potencial. Ese mismo propósito, ese mismo poder que Dios sembró en ti desde antes de que naciera. Y quizás tienes buena idea que eso está dentro de ti. Quizás tienes buena idea que eso está encerrado dentro de ti y que Dios sembró en ti. Y es por eso que estás aquí. Es por eso que estás aquí. Quizás estás aquí porque vives, algunos de ustedes viven en conflicto entre la persona quien eres ahora, quien usted ve en el espejo, y la persona que sientes que Dios siempre quiso que fuera. Siempre quiso que fuera. Y lo más maravilloso que sucede en el día de Pentecostés es que ese mismo poder del Espíritu Santo, una vez reservado para unos pocos y muy privilegiados, para los sacerdotes, para los profetas, para reyes, ahora está disponible para cualquiera. A todos. Hoy, esta tarde. Estoy loco por prender un fósforo y explotar la dinamita dentro de ti. Y eso es lo que Pedro anuncia al citar Joel capítulo 2, en Hechos capítulo 2, versículo 16. Más, esto es lo dicho por el profeta Joel, les explica, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Señores, esto te está poniendo mejor. Esta tarde, anuncio, esta tarde el Espíritu Santo te regala un superpoder hecho a la talla de tus dones y tu llamado. Él vino listo para eso. Tal vez esperando toda tu vida para que Él lo despierta, mostrando al mundo quien verdaderamente eres. ¿Y para qué naciste? ¿Cómo qué, Pastor Samuel? Y dilo, amados, hay listas enteras de dones espirituales en las cartas a los Corintios, en Efesios, en Romanos, y ninguna de estas listas completas. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue inventando, Dios sigue creando dones. Él sigue creando dones. Uno de mis pasajes favoritos se encuentra en Romanos capítulo 12. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
Aquí en el nombre de Jesús estamos pidiendo, Señor, Espíritu Santo, suscita, despierta los dones que están regados aquí, porque te necesitamos funcionando en tus dones. Si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Necesitamos maestros de discipulado, maestros de niños. El que exalta, en la exaltación, que es lo que estoy haciendo ahorita en este mensaje. El que reparte con liberalidad. El que preside, liderazgo con solicitud. El que hace misericordia. Pienso en la pastora Mayra Rodríguez. Necesitamos multiplicarla por 10. Okay. El que hace misericordia con alegría. Lo que Dios hizo en Pedro, yo lo he visto hacer una y otra vez. Aquí. Gente entrando por estas puertas aquí, alcohólicas, drogadictas, deprimidas, recién salidas de instituciones mentales. Quizás ya esté en su tercer matrimonio o su octava relación. Un fracaso tras otro, sin propósito, sin gozo, sin un plan. Ahora esa misma gente son urrieres. Ahora son músicos o líderes de alabanza. Son técnicos o camarógrafos o están creando estrategias, están dirigiendo ministerios o están creando de la nada negocios y agencias sin fines de lucros. Son mis héroes. Son mis héroes. Y no fue solo a Pedro quien el Espíritu Santo transformó esa mañana. Aún un puñado de individuos. El Espíritu Santo, cuando se mueve en medio de su pueblo, es capaz de transformar comunidades enteras. Iglesias. Próximo slide, por favor. El Espíritu Santo todavía está obrando, transformando iglesias enteras. A través de ellas, las ciudades donde se encuentran, como esta iglesia en Londres, HTB, que a propósito, allí es a donde Sonia y Barcott, la hija y el yerno de la pastora Meche, allá es donde ellos asisten. Esa iglesia es muy especial. Esa iglesia anglicana, a punto de la muerte, se ha convertido en un órgano poderoso del evangelio, contribuyendo a una palpable transformación en toda Inglaterra y desde allí al mundo. Y eso, yo estuve en el santuario y nadie me lo contó. Yo oí al nuevo pastor de HTB, el pastor Archie Coates, declarar estas palabras. Y esto me conmovió. Me conmovió. Él declaró: nuestra meta no es que HTB crezca. Nuestra meta es ganar a Londres para Cristo. Yo dije amén. Y en mi mente pensé, ¿podríamos nosotros cambiar los nombres? Podríamos decir, nuestra meta, León de Judá, no es que León de Judá crezca, aunque en el nombre de Jesús creceremos. Pero eso no es nuestra meta. Nuestra meta es ganar a Boston para Cristo. Ganar a Boston para Cristo. Próximo slide. Invito a los músicos y con todos los levitas que me acompañen. Y fui testigo de cómo el Espíritu Santo transformó otra iglesia muy especial en una manera muy similar. Una iglesia bautista americana llamada Iglesia Bautista Central. ¿Sabe dónde queda la Iglesia Bautista Central?
Bienvenido a la iglesia Bautista Central. Ahora le voy a explicar. Los que no saben. El pastor Roberto Miranda describe de una forma conmovedora cómo el buscar la llenura del Espíritu lo transformó a él como pastor y transformó a su iglesia en este libro, en la tierra de los peregrinos. Escribe el pastor. Y el que tiene sus copias del libro, esto se encuentra entre páginas 95 y 99. Durante esos años de estadía en Cambridge, Dios nos llevó a través de un intenso proceso de renovación espiritual, pasando de ser una iglesia bastante tradicional en nuestra teología y estilo de adoración, a convertirnos en una comunidad abierta a los dones, la manifestación del Espíritu. Ese proceso comenzó primeramente en mí por el año 1989 y luego fue transfiriéndose al resto de la congregación a medida que yo iba compartiendo mi propia jornada de renovación espiritual a través de mis sermones y enseñanzas. Hay decenas de ellas. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tanto a nivel colectiva como individual, desde entonces no es nada menos que maravilloso. Y me ha convencido más allá de cualquier duda que la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo es la voluntad de Dios para todo creyente y toda comunidad cristiana, sin importar su etiqueta o su trasfondo. Nuestra iglesia nunca fue, él es muy sobrio, el pastor, y él fue muy claro aquí, y es cierto, nuestra iglesia nunca fue una comunidad estéril o muerta espiritualmente. Dios siempre nos bendijo con su dulce presencia y respaldo, aún antes de iniciarnos el mover carismático. No pretendo sugerir en ningún momento que no haya buena vida espiritual fuera del pentecostalismo. P minúscula. Amo y respeto en extremo a congregaciones evangélicas que no suscriben a la teología pentecostal y que aún así Dios usa en manera poderosa para bendecir a sus feligreses y las comunidades. Pero habiendo aclarado esto, sin embargo, puedo decir que esa apertura a una manifestación más libre de la energía del Espíritu constituye el antes y el después de mi vida como pastor, así como de la iglesia que pastoreo. La adopción de la mentalidad carismática con los cambios radicales que introdujo a nuestra vida congregacional nos lanzó a un nivel de poder y efectividad en el ministerio. Los dones y las capacidades que ya tenían comenzaron a operar con mayor función e intensidad. La vida de nuestra iglesia, bastante sana y sólida por sí, adquirió una nueva vibración y profundidad. Y él habla a los esfuerzos que hicieron ellos para experimentar y suscitar esta experiencia. Comenzamos a animar a la congregación a ser más expresivas, a levantar las manos. Hubo un momento en la vida de esta iglesia que esto era un gesto radical. Aprovéchenlo ya que estamos aquí. Comenzamos a animar a la congregación a ser más expresiva, a levantar las manos, a adorar espontáneamente, a un danzar. Invitamos a la gente a pasar al frente, que era nuevo para ellos, y recibir administración y imposición de manos. Y como resultado de esa nueva dinámica del Espíritu que iniciamos, a la cual le permitimos entrada, nuestros cultos se tornaron más excitantes e impredecibles. Comenzaron a darse manifestaciones
inesperadas del Espíritu. En ocasiones, gente cayó al piso, tocados por el poder de Dios. Personas oprimidas por espíritus manifestaban su condición y eran liberadas. Y aquí el pastor hace una conexión entre esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo y la realidad que estamos viviendo ahora. Este lugar que estamos ahora disfrutando. Él describe esto. Durante ese tiempo de intenso crecimiento y búsqueda espiritual, Dios usó un sueño para emitirme un llamado a abandonar la cómoda situación en que nos encontrábamos en Cambridge y mudar nuestra iglesia a uno de los peores vecindarios de Boston para establecer allí nuestro ministerio. Y él escribe: gracias a Dios, mi congregación había sido preparada y fortalecida durante ese periodo de crecimiento espiritual anterior, y me respaldaron en el propósito de obedecer la voz de Dios y establecernos en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. El Espíritu Santo transformando una iglesia, a la vez puede transformar una ciudad y puede transformar toda una nación. Este capítulo concluye después de la oración de Pedro. La gente fueron compungidos y: Señor, ¿qué hacemos? Y Pedro le contesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Para nosotros, pongamos ahí. Para vuestros hijos. Él no está hablando con ellos nada más, está hablando con nosotros. Y para los que están lejos. ¿Qué lejos? A 4,000 millas de allí y a 2,000 años de allí, nos llega esta promesa: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, incluyéndote a ti. Incluyéndote a ti. Y solo voy a tocar por encima esta última manifestación. Por favor, el último slide. Yo diría, actually the one just before that. Thank you. El fruto del Espíritu. Y con esto concluimos. Lo que ustedes van a oír ahora es un teaser, un trailer para el mensaje en agosto. Porque yo diría que la manifestación más importante del poder del Espíritu Santo es que el Señor nos transforma desde nuestro interior. Esta gente, uno ve gente reuniéndose en amor fraternal, abriendo sus casas, compartiendo sus bienes sin que nadie los obligue, atendiendo la necesidad del otro. Cuando fluye el Espíritu, se va la pesadez, se van las agendas escondidas, los rencores y malas mañas, y el amor se hace tan fácil, tan natural. Para mí esa es la meta. ¿Qué es lo que están buscando esta gente afuera? Metiéndose agujas en su cuello y por donde quiera. ¿Qué están buscando nuestros vecinos en la comunidad gay? ¿Qué están buscando esos negociantes perdiendo sus vidas, buscando monedas y muriendo más pobres? ¿Sabes lo que están buscando? Lo que tú y yo tenemos por sentado: el gozo, la paz que viene con la llenura del Espíritu Santo.
No te maravilla que este lugar no estaría repleto de la gente que están buscando esto mismo, lo que buscó usted cuando llegaste aquí. ¿Cómo no ganar a Boston para Cristo con algo así? Pongámonos de pie, mis hermanos. Gracias por su paciencia. Precious Jesus. You know, Emily, I was going to skip it, but put on that next slide. Thank you, my dear. The last one. Esto fue parte del devocional de el pastor Nicky Gumbel, de allá de Londres. No necesitamos grandes números para ver a una nación transformada, pero sí necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y luego él ora, y yo he hecho esto un mantra. Si usted se quiere cubrir con esta oración, extienda sus manos y duéñese de esta oración. Señor, necesito tu Espíritu Santo. Si voy a cumplir el llamado que me has dado, por favor, Holy Spirit, envía a tu Espíritu Santo sobre mí hoy. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Amados, hay una guerra dentro de mí en este momento. Son las 2:06. Es el 6 de julio. Y yo he adquirido cierta reputación. Y oigo cientos de voces diciéndome: no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga. Oigo una voz, pero sucede que es la voz de mi dueño. Y mi labor depende de él. Esclavo soy. Do it. Pastores, por favor, pasen al frente. Todo el que quiera, antes de salir de aquí, seremos eficientes. Y de nuevo, habrá orden. Somos intercedores, no somos entrenadores. Nadie le va a decir a usted, será su coach en cómo hablar en lenguas. Les prometo. Pero si su corazón alde y dice: hay algo más para mí, pastor, yo soy quien tú dijiste, yo nací para algo y estoy lejos de eso, y yo quiero que el Espíritu Santo prenda el enchufe en mí, si eso es posible. Si lo que tú dices no es cuento de hadas, y si es cierto que Dios lo hizo en Pedro, que lo hizo, que hay gente, camarógrafos, adoradores, que son milagros, pastor, ¿por qué no yo? Why not me? Y si ese es usted y ha venido, es una invitación para más. Sumergirse en el Espíritu Santo. Les invitamos a pasar al frente. Si ese es usted, ya usted sabe que es usted, pues pase al frente y queremos orar por usted. Y la idea no es tanto la persona que le ha de ministrar, pero el hecho de que el Espíritu Santo verá su paso de fe, su paso de obediencia. Y cuando usted le diga, cuando usted ora, ven,
Espíritu Santo, Él responderá. Yo no te puedo garantizar lo que vas a sentir. Algunos hablarán en lenguas tal vez. Otros sentirán un calor de lo alto. Otros sentirán una paz que no pueden explicar, pero saben que es algo aparte de ti. Otros llorarán, porque Dios está haciendo algo nuevo, una renovación en ti. Cómo Él se manifieste, esos son asuntos de Él contigo. Pero yo sí sé de estas dos cosas. Él es bueno. He's good. Aslan is good. Él es bueno. Y Él es poderoso. Y Él quiere lo mejor para ti. En el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús, para todos aquellos que están pasando al frente, que este sea el momento del porque requiere algo de su parte, ¿verdad? Requiere, si no estás listo, amados, está bien, pero sí requiere un amén de su parte, requiere un paso de su parte, en que usted dice físicamente: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te doy la entrada. Espíritu Santo, préndeme. Espíritu Santo, haz eso. I want that. Yo quiero eso. Quiero, Señor, despierta. Tú sabes quién tú hiciste cuando me hiciste. Si soy profeta, despierta eso. Si soy, Señor, Padre, estos dones creativos, Señor, yo quiero más. I want more. I want more. I want more. Quiero más. Espíritu Santo.